Esta es la nueva Bolt Unplugged, la segunda versión de su máquina creada para el enduro más radical y que cuenta con todas las tecnologías que hacen que una bicicleta Bolt sea única y fácilmente reconocible. Y es que no hay duda que Bolt se ha convertido en una marca de culto en un tiempo récord. Lo ha conseguido a base de tecnología pura y dura, de diseños únicos y de una imagen diferente a cualquier otra marca. Tanto que la compañía suiza fue comprada por Scott y parte de sus conceptos sirvieron para dar vida a la nueva y rompedora Scott Spark. Pero esta vez hemos venido a hablar de Bolt en primera persona. Bolt tiene la integración como su principal pilar y esta nueva Bolt Unplugged la ha llevado al extremo. Y con un buen motivo, más allá de puramente estético. Quizás pienses que Scott compró Bolt y simplemente se quedó con toda su tecnología, pero esta nueva Bolt Unplugged también se ha beneficiado de tecnologías de Scott y deja claro que la unión de los dos equipos de desarrollo es real y funciona a la perfección. Vamos por partes. Bolt nació como marca en 2015 y en 2018 lanzaron su primera Bolt Unplugged, que se ha mantenido invariable hasta ahora. Por el camino ha pasado lo que ya todos sabemos, con la compra de Scott por medio, pero Bolt ha seguido manteniendo su identidad individual a todos los niveles, un motivo de alegría para el mundo del mountain bike. Si la primera Bolt Unplugged era rompedora, este segundo modelo lo es aún más. Ha cogido todos los puntos fuertes de su anterior versión y los ha llevado al límite. El primer rastro de Scott lo encontramos en el carbono que da vida a su cuadro, porque obviamente estamos ante un modelo de gama alta. Usa el carbono HMX, de sobra conocido en la gama Scott, y también han adoptado procesos de fabricación heredados de Scott. Los acabados son excepcionales, las líneas del cuadro más agresivas que antes, con el tubo superior mucho más bajo y todo el triángulo principal con unas dimensiones mucho más compactas. El basculante también es de carbono y, como hemos visto en otros modelos con amortiguador integrado de Scott, cuenta con guías para todo el cableado interno. Un cableado que ahora entra por la dirección y que aprovecha el sistema ya usado en las Spark, Genius o Lumen para no dejar ningún cable a la vista y prescindir de todas las entradas de cables en el triángulo principal. La puerta abierta a usar los conjuntos de potencia manual integrados de Syncros. Un dato a tener en cuenta y un movimiento decidido es que el cuadro está preparado para usar únicamente cambios electrónicos inalámbricos. Nada de cambios que necesiten cables para funcionar. Toda una declaración de intenciones y un paso que pocas bicis han dado. Con este nuevo diseño se pueden instalar tijas telescópicas extremadamente largas, de hasta 200 milímetros de recorrido, un punto muy positivo, y usa una medida que también está creciendo en popularidad, su tija debe ser de 34,9 milímetros. En cuanto a su configuración de ruedas, la Bolt Unplugged está lista para usar ruedas de 29 pulgadas o configuración Mullet de 27,5 detrás y 29 delante, que solo se ofrecen las tallas S y M. El pedalier es un Pressfit BB92 y obviamente equipa la patilla de cambio Rambo DH. Se ha pasado a usar la línea de cadena de 55 milímetros, la que se ha convertido en más popular en todos los nuevos lanzamientos, gracias a que permite ganar unos milímetros de espacio para la rueda trasera. El cuadro cuenta con un mini guía cadenas y han desarrollado un complejo y potente protector de la vaina de la transmisión que también cubre buena parte del basculante para evitar que la cadena lo pueda dañar, sea cual sea el uso que le demos. Tiene otro protector en la cara interna del tirante de la transmisión. Si hablamos de integración, no solo debemos hablar del amortiguador oculto en el interior del cuadro. La Bolt Unplugged tiene una generosa ventana de servicio que además da acceso al amortiguador, que da acceso a lo que han bautizado a Save the Kit o kit para salvarte del día. Es una funda en el interior de tubo diagonal, fácilmente accesible al quitar la tapa de servicio, donde tenemos espacio para llevar una mini bomba, una cámara de recambio y desmontables. Y en la tapa integran la multiherramienta Syncros Matchbox SLCT con 9 herramientas, incluyendo tronchacadenas. Pero aún hay más. También han adoptado la ingeniosa solución de Scott de usar una palanca de eje trasero desmontable que incluye llaves Torx de 25 y 30 y una Allen de 6 milímetros. Más no se puede pedir. La tapa de acceso es de plástico duro y también ejerce el papel de protector del cuadro. Llega el momento de hablar de la suspensión, y aquí Bolt se ha complicado la vida mucho más que Scott. Lo primero que debéis saber es que la Bolt Unplugged tiene 160 milímetros de recorrido trasero y monta horquillas de 170 milímetros de recorrido. Bolt creó el diseño del cuadro con un amortiguador en su interior para buscar el centro de gravedad más bajo posible, y ha llevado ese concepto al extremo. Ahora el amortiguador va situado justo por encima y hacia adelante de la caja de pedalier, en un diseño que parece imposible por lo compacto que se ve desde el exterior y por la cantidad de recorrido que ofrece. Ubicar el amortiguador en esa posición ha sido clave para poder montar tijas telescópicas de más recorrido. Ofrece un diseño estético único y limpio y deja el amortiguador completamente protegido de los elementos externos.
El sistema de suspensión es de tipo de pivote virtual, gracias al uso de una serie de bieletas internas muy compactas que permiten crear un sistema de suspensión con el que optimizar al máximo todos sus parámetros, y que también destaca por la gran independencia de funcionamiento que da la suspensión respecto a la frenada. El sistema de bieletas que lo activa es súper compacto y muy rígido. Otra de las ventajas de esta configuración es que el amortiguador queda más aislado de las fuerzas de torsión del cuadro, que suelen afectarlo más en otros sistemas de suspensión. Probablemente es el sistema de pivote virtual con las bieletas más cortas que existe en el mercado. Para poder llevar a cabo el ajuste de sag, en Bolt han creado un ingenioso sistema que nos permite ver el nivel de sag sin necesidad de ver el amortiguador. Está situado alrededor del eje de pedalier y además del indicador de sag tiene un indicador magnético que se va moviendo al comprimir la suspensión y nos muestra qué porcentaje de recorrido hemos usado. Viene a sustituir a la típica gomita de los amortiguadores para saber si hemos hecho tope o no. La nueva Bolt Unplugged recibe una tecnología adicional directamente heredada de Scott: el uso del mando remoto Track Lock de 3 posiciones, conectado con un amortiguador Fox Float X-Nude específico para Scott y ahora para Bolt. Si viste nuestro test de la Scott Genius, todo esto te sonará porque el funcionamiento es prácticamente idéntico. En este caso, el Track Lock ofrece un cambio total de ajuste del amortiguador desde el manillar. En cada posición no solo se altera la compresión a baja velocidad, que es lo habitual para mejorar el funcionamiento con el pedaleo, también se cambia el volumen de la cámara de aire, cambiando por completo la curva de funcionamiento del sistema. Eso significa que también se reduce el recorrido, como ya sucedía en la Genius o la Spark. El mando Track Lock tiene las posiciones Descent, con todo el potencial de la amortiguación disponible, y los modos Ramp Control, que sería intermedio, y Climb. Ninguno de ellos es un bloqueo completo. En el modo Ramp, el recorrido se reduce casi en un 60%, lo que hace que la bicicleta esté en una posición más elevada, con los ángulos de dirección y sillín más verticales y una compresión más dura. Una situación ideal para subir. El modo Climb es igual, pero con una compresión aún más restrictiva. La suspensión trasera de la Bolt Unplugged es, sin duda, uno de sus rasgos más diferenciadores. Lo primero que debes saber de la geometría de la Bolt Unplugged es que se puede configurar a través de un sistema de ajuste del ángulo de dirección, cogido directamente del creado por Scott para la Spark y que también han incorporado a la Genius y la Lumen, y por un flip chip para cambiar la altura del pedalier. Todas esas combinaciones las han definido como sistema Variotec. El ángulo de dirección lo podemos variar en un grado más o menos, y la altura de pedalier puede variar en 5 milímetros más o menos. En talla M y en la posición low del chip, el ángulo de dirección es de solo 63,2 grados, y el de sillín de unos verticales 77,8 grados. La altura de pedalier se queda en 340 milímetros. Las vainas son iguales en todas las tallas, nada de geometría progresiva en este caso, y son de 438 milímetros. En cuanto al reach, es más que generoso con 460 milímetros. El cuadro de la Bolt Unplugged se fabrica en tallas S, M, L y XL. Hablar de la gama Bolt Unplugged es rápido, solo hay dos montajes y hay dos opciones de kit de cuadro. Por un lado tenemos la Bolt Unplugged Ultimate con un precio de 10.999 euros y con horquilla Öhlins RXF 38M2, frenos XTR de 4 pistones y un peso de 15,4 kilos incluyendo el kit Save the Day, lo que dejaría el peso en unos 15 kilos justos sin él. La Bolt Unplugged Pro cuesta 8.999 euros y viene con horquilla Fox 38 Performance y frenos Shimano SLX de 4 pistones. El peso final se queda en 15,8 kilos con el kit Save the Day. Ambos montajes con el mismo amortiguador Fox Float X-Nude y neumáticos Maxxis Minion DHF de 2,5 pulgadas y carcasa Exo Plus. En los montajes se usa el color verde espectacular que veis en el vídeo en el modelo Pro y un gris más sobrio pero elegante en la Ultimate. En cuanto a los kits, incluyen dirección, manillar integrado Syncros y tija telescópica por un precio de 5.999 euros y están disponibles en un color gris claro o negro. Respecto al precio, estamos ante una enduro exclusiva de una marca que podemos considerar de culto con un nivel tecnológico puntero y una estética única. Sabíamos que sería cara, pero no es excepcionalmente cara. Por ejemplo, una Yeti SB 160 a tope de gama está en los 13.000 euros y es un concepto de bici con el que compite directamente, tanto por imagen de marca, sistema de suspensión propio y sus cualidades dinámicas. Una Santa Cruz Mega Tower está alrededor de los 10.000 euros con un montaje equivalente. La Bolt Unplugged se ganará a muchos de sus futuros riders simplemente por su presencia.
En un sector donde las bicis se parecen cada vez más entre sí, ver una Bode Unplugged es un golpe de aire fresco. No es algo que podamos valorar de forma imparcial, pero estamos seguros que la combinación de imagen de marca exclusiva, altamente tecnológica y la estética y formas únicas de la nueva Bode Unplugged será suficiente para que muchos vayan a por ella sin necesidad de entrar en muchos detalles más. Y nos parece normal. Centrándonos en las sensaciones en marcha, todo ese despliegue de tecnología e integración tiene un objetivo final claro: lograr que el peso de la bicicleta esté lo más bajo posible y centrado. Y podríamos decir que es imposible hacerlo mejor en ese aspecto. La ubicación del amortiguador es increíblemente baja e incluso han apurado al máximo la posición del portavidón para que esté lo más baja posible. Esta distribución del peso es más vital cuanto más pesada es la bicicleta, así que en un enduro cobra más relevancia que en una bicicleta de cross country. Vamos a intentar analizarla en cada terreno. En bajadas lisas a alta velocidad es facilísima de pilotar. Peso bajo, geometría muy estable, posición del biker muy centrada, nos permite bajar de forma relajada a altísima velocidad. Con una tija de largo recorrido también podemos situarnos en una posición muy baja y seguir potenciando las ventajas de un centro de gravedad lo más próximo posible al suelo. En zonas de alta velocidad, pero muy rotas, es donde la Bode Unplugged empieza a brillar. Imagínate una recta de piedras, saltos, agujeros. A todo lo bueno que hemos visto antes se suma una excelente rigidez del cuadro, muy necesaria para el uso agresivo que seguro que recibirá por parte de sus dueños, y que hace que las trazadas y cambios de dirección sean precisos. Donde pones el ojo pones la rueda y no hay sorpresas al pasar grandes obstáculos. Toca empezar a valorar la suspensión trasera, y la sensibilidad inicial es muy buena. Pero sin duda, el punto fuerte está en el tramo intermedio de recorrido, donde la suspensión es capaz de trabajar constantemente manteniendo la parte final solo para los impactos más duros. Aquí brilla la apuesta por el sistema de suspensión más complejo que los habituales monopivote. Otro aspecto brillante es que la frenada apenas interfiere con la suspensión, así que en zonas abruptas podemos frenar con fuerza mientras la suspensión trabaja libremente dibujando el terreno, maximizando la capacidad para frenar en poca distancia. De hecho, la Bode Unplugged es una máquina adicta a la velocidad y que pide de rodar rápido para poder disfrutar de sus puntos fuertes. Cuanto más rápidos y más agresivos somos con la Bode Unplugged, más descubrimos sus mejores capacidades. Si pasamos al terreno más radical, a las zonas más inclinadas, a los drops más grandes, a los saltos, la Bode Unplugged está en su salsa. Pero de nuevo, para sacarle partido necesitaremos mantener una buena velocidad. En los lugares más bestias la suspensión trasera parece no tener fin, y aunque nos acabamos el recorrido en ocasiones, nunca da la sensación de hacer topes secos. La probamos en configuración de 29 pulgadas y mullet, y solo recomendaríamos la mullet sobre la 29 para los que seáis adictos a bajadas extremadamente inclinadas o terrenos especialmente lentos. Para la mayoría las 29 pulgadas será mejor opción. También hay terrenos en los que la Bode Unplugged no está tan en su salsa. Los senderos de flow y poco desnivel no son su mejor terreno, aunque en ellas sacamos partido al mando track lock y la posición intermedia, la ramp, que permite tener una bicicleta con suspensiones muy firmes que favorecen su rendimiento en esas zonas más lisas y sin mucha pendiente, sacando mejor partido a nuestro pedaleo. Y en tramos de curveo a baja velocidad también echamos en falta algo más de agilidad, y ahí la Bode Unplugged pide más esfuerzo a su piloto para mantener un buen ritmo. Y subiendo, bueno, es una super enduro, no esperes hacer cops de subida. Con el mando remoto en la posición climb podemos subir con relativa soltura dentro de que no dejamos de ir con una bici de 15 kilos, una posición muy erguida y neumáticos pensados para todo menos para ahorrar vatios subiendo. Pero sí, dentro de cómo suben las bicis de super enduro, esta Bolt se podría situar dentro del grupo de cabeza. En definitiva, la Bode Unplugged es un auténtico monstruo listo para los riders más agresivos. De hecho, demanda un ritmo alto y terreno difícil para disfrutarla de verdad. Cuanto más rápido seas y más complicado sea el terreno, más disfrutarás de la Bode Unplugged y más partido sacarás a sus puntos fuertes. No es una bicicleta para medias tintas. De hecho, si tu estilo de conducción y riding y el terreno por el que te mueves no son extremos, quizás la mejor opción para ti sea la también espectacular y más polivalente Bolt Linking. Todos los detalles de las bicicletas son espectaculares y la compra de Scott también le ha permitido sumar tecnologías nuevas como el mando track lock o el carbono HMX, además de facilitar su comercialización, que ahora llega a más de 40 países, entre ellos España. Si lo tuyo es auténtico enduro, la Bode Unplugged no te defraudará, ni en los senderos ni en el salón de casa, cuando la aparques y puedas pasar a ver una obra más de arte en tu salón.